Dile ahí donde tú estás, dile, Señor, dame humildad para recibir tu palabra. Yo te pido eso, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra revele lo que hay en nuestro corazón, revele lo que hay en tu corazón y podamos encontrarnos con las verdades y con la verdad que nos hace libres. Eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Qué es lo primero que se viene a tu mente cuando escuchas la palabra juez? ¿Qué es lo primero que piensas, verdad? Algunos a lo mejor se acuerdan de esa señora que salía en un programa de televisión, ¿verdad? ¿No? Yo escucho la palabra juez y quizás puedo pensar en eso, ¿verdad? No sé cómo, no me acuerdo cómo se llamaba la doctora, pero ustedes saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Veíamos ese programa y esa era la imagen quizás que algunos podamos tener de juez. Si has tenido experiencias con juzgados, con denuncias, obviamente la imagen que tienes de juez es distinta, ¿verdad? Ese señor o señora con toga negra, ¿verdad? Que juzga determinadas cosas. Pero muchas veces, cuando escuchamos la palabra juez, también pensamos en corrupción, injusticia, soborno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente está muy ligado a esta palabra, a este tipo de cosas. Y vamos a ver en este periodo del pueblo de Israel, un periodo de 300 años, donde Dios estableció jueces en Israel. Ahora, esto es importante entenderlo para lo que vamos a ver después en las próximas prédicas. Dios había determinado que este pueblo fuese un pueblo de Él. Es decir, donde Él iba a ser el rey, donde Él iba a ser el señor de ese pueblo. Los pueblos alrededor tenían reyes humanos, tenían personas como rey, pero Dios estableció que en Israel no iba a ser así, sino que iba a haber jueces. Es decir, porque era necesario que existieran personas establecidas por Dios para establecer justicia, para recordarles lo que la ley decía. Porque no sé si usted está de acuerdo conmigo, es muy difícil que seamos justos desde nuestra propia perspectiva. Porque a lo mejor lo que está bien para mí, para otra persona, no está bien. A lo mejor yo estoy creyendo que estoy actuando correctamente, pero es muy probable que la otra persona se sienta ofendida o sienta que lo que estoy haciendo no está bien y necesitamos una línea, necesitamos una ley y los jueces tenían la tarea, lo vamos a ver, de establecer la justicia, de mediar entre las situaciones del pueblo, de recordar lo que la ley decía, pero también Dios los usaba como libertadores. Y ahora recordemos esto. Ya pasaron 700 años desde que Dios le dijo a Abraham que esa era la tierra prometida. Ya este pueblo está dentro de la tierra prometida. Están en la tierra que Dios dijo que fluye leche y miel. Están llenos de la bendición de Dios. Dios les está dando victoria. Realmente son un pueblo bendecido por Dios. Pero hay un problema. Y el problema sigue siendo el problema desde el principio. El pecado. El pecado sigue estando presente en el pueblo a pesar de que están en el lugar que Dios había escogido para ellos. Un lugar lleno de toda la bendición y el favor de Dios. Pero su corazón estaba todavía lleno de pecado y no había cómo remediarlo hasta ese momento. Y quiero que en esta historia veamos los dos errores que son muy importantes que Israel comete después de conquistar la tierra prometida. ¿Ok? Dios había establecido un pacto, Dios había establecido con Abraham la promesa de que esa sería la tierra que él les daría. Y lo primero que vemos es que ellos no expulsaron a todos los cananeos y esto los contaminó llevándolos al pecado de la idolatría. Quizás lo recuerdas, pero lo que Dios le había dicho a este pueblo era desaloja a todos los habitantes que están ahí y no hagas pacto con ellos, no les des a tus hijas como esposas, no hagas pactos con ellos, que tus hijos no se casen con las hijas de ellos, porque van a hacer que su corazón se incline a lo malo. Jueces 1:28, ahí lo vemos en el primer capítulo, dice, solo cuando Israel se hizo fuerte, pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos de todo. Ahora, era tarea del pueblo de Israel hacerlo. Recuerden que la palabra que Dios le dijo a Josué y al pueblo, al primero que entraron, dice, esfuércense y sean valientes. Ellos se esforzaron y vieron las victorias de Dios,
pero llegó un momento en que quizás dijeron, ya, con lo que tenemos es suficiente, estamos bien, pero Dios les había dicho, son todos. Y ellos van a ver en Jueces, no lo vamos a leer por supuesto porque no nos alcanza el tiempo, pero el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 van a ver que hay varios lugares en los que la palabra dice, y no desalojaron a los que estaban en la montaña negra, y no desalojaron y sometieron a este pueblo a trabajos forzados, pero nunca los expulsaron de todo. Y Dios les habló respecto a esto en el capítulo 2. Dice en versículo 1, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré dar a sus antepasados. Dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, dice el Señor, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Y dice el Señor, pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré, viene el Señor, de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez a alguien llorar a gritos, pero lo que Dios les estaba diciendo no era algo sencillo de asimilar. Ellos se dieron cuenta de su desobediencia y de que ahora Dios dijo, ahora esos pueblos les van a hacer la vida imposible. Ya vamos a ver en la historia que así fue. Dice, por eso llamaron a aquel lugar Boquín y allí ofrecieron sacrificios al Señor. El Señor sabía, porque el Señor nos conoce. Porque el Señor conoce nuestro corazón y el Señor sabe que los ambientes en los que estamos pueden influenciarnos para hacer lo que a Él no le agrada. Y no estoy hablando de que seamos ahora religiosos y de que no, ya yo no me meto en tal lugar, ya yo no voy a tal sitio, pero necesito que entiendas que Dios lo tenía claro y se lo quiso dejar claro al pueblo desde el inicio. Lo que te rodea te puede influenciar para hacer lo que a Dios no le agrada. Por eso no hagas pactos con ellos y es más, sácalos porque te pueden influenciar. ¿Y qué pasó? Exactamente eso. Capítulo 2, versículo 11 dice, entonces esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad? Los que han venido en toda la serie. Dios los sacó de Egipto de una manera poderosa, de una manera impresionante. Ellos vieron, la generación que no entró vio milagros increíbles. La generación que entró a la tierra vio milagros, vio prodigios, vio al Señor obrar. Y sin embargo, ellos decidieron en algún momento rebelarse y adorar a otros dioses. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses. Dioses de los pueblos que los rodeaban y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Entonces, esto era lo que el Señor quería que no sucediera con ellos. Entonces ellos, al no sacar a toda esta gente, dejaron que su corazón fuera influenciado. Y yo quiero que sepan, y esta historia de la Biblia no está solamente de manera histórica o de manera de que tengamos información, no. Esta historia habla de nuestro corazón. Cuando hablamos del pueblo de Israel, quiero que tengas eso en cuenta. Esto está hablando de cómo es nuestro corazón y de que por más que veas al Señor obrar en tu vida, si no tienes cuidado con lo que te influencia, con lo que te rodea, tu corazón se puede inclinar a lo incorrecto. Y puedes decir, no, pero es que yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo hago, yo estoy. Sí, pero quizás hay algunas amistades que tengamos que alejarnos. Porque sabemos que pueden hacer que nuestro corazón, y de nuevo, no podemos creernos tan fuertes, no podemos creernos tan firmes. La Biblia dice, el que esté firme, que tenga cuidado de no caer. Entonces es importante a lo que nos exponemos y el Señor lo sabía. Lo segundo que ellos hicieron era que no enseñaron a sus hijos acerca de Dios y sus grandes hechos de liberación. Y Dios había determinado en todo el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, lo vamos a encontrar muchas veces. Dios había establecido que cada generación le enseñara a la siguiente generación. De nuevo,
Este pueblo que está ya en la tierra prometida no vio el mar rojo abrirse. Lo vieron sus padres o sus abuelos. Pero algunos de ellos ya no habían escuchado de eso. Josué 2, versículos 8 y 10 dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y dice el versículo 10, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Y definitivamente fue un pueblo que entonces, al no conocer las cosas que Dios había hecho, se fue tras otros dioses. Fue más rápido que la influencia que pudo tener lo externo en sus corazones. En los primeros libros de la Biblia, Dios usa frases como: cuando tus hijos te pregunten cómo fue que salimos de Egipto, entonces le contarás. Les dirás que el Señor con mano... Era tarea de los padres hablar a la siguiente generación de quién era Dios, de lo que Dios había hecho y de las obras del Señor, para que esta generación siguiente pudiese conocer a Dios, pudiese amar a Dios. Era como Dios lo había establecido. Vamos a encontrar frases como: y esto lo harás como testimonio para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Cuando pasan por el Jordán, el pueblo que conquistó la tierra, Dios le dice, al pasar, le dice: van a tomar 12 piedras y van a construir un monumento. Y cuando sus hijos le pregunten qué significan esas 12 piedras, ustedes le dirán: ese es el símbolo, es el monumento que hicimos el día que el Señor nos hizo pasar por el Jordán. El día que el Señor hizo milagros. Era tarea de la generación anterior hablar a la generación siguiente. Y esto no nos muestra otra cosa sino la mentalidad generacional que tiene Dios. Y también la responsabilidad que está sobre los padres que conocemos a Dios, de contarles las maravillas de Dios, de hablarles acerca de Dios a la siguiente generación. Y quiero mostrarte algunos textos donde la Biblia lo dice de distintas maneras. Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. ¿Qué significa la palabra diligentemente? No es cuando tengas tiempo, no es cuando, me acordé, no, tenía que ser intencionado, tenía que estar establecido, tenía que ser una responsabilidad. Así como saben algunos que tenemos la responsabilidad de proveer para nuestra casa, estos padres tenían que tener la responsabilidad de contarle a sus hijos, de hablarle de estas palabras. Dice: diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Era lo que esta generación estaba llamada a hacer. Pero, y es curioso, y esto no nos muestra otra cosa, sino que Josué tampoco era un hombre perfecto. Fue el libertador que Dios escogió en ese momento. Pero la semana pasada terminamos con un texto muy impresionante, donde Josué dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Y sí, muy probablemente él sirvió al Señor, pero las generaciones siguientes no. Porque muy probablemente, sí, él decidió servir al Señor, pero no hizo la tarea de que sus generaciones, sus hijos, también entendieran y escogieran hacerlo. Joel 1:3 también lo dice, cuéntenselo a sus hijos y que ellos se los cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Es tan importante, miren, estamos a una generación de que el cristianismo deje de existir. Si los padres hoy no hacen la tarea de compartir. El pastor Edwin nos contaba una historia. Ellos hacen un nacimiento viviente en diciembre, más o menos parecido a lo que nosotros hicimos, pero lo hicieron en un centro comercial. Estaba María, José, el niño, animalitos, ¿verdad? La escena que todos conocemos. Pero nos contaba que pasaban niños y les preguntaban a los padres, ¿qué es eso? No sabían del nacimiento de un tal Jesús, no conocían la historia. Niños de esta generación
que no saben quién fue Jesús, que no conocen la historia para nada. Esta historia que pues en nuestra cultura desde pequeñitos la sabemos, pero eso está pasando porque han decidido de los colegios sacar la enseñanza bíblica, porque han decidido algunos padres con el error de que no voy a adoctrinar a mi hijo, ¿sí? No se dan cuenta que el mundo los está adoctrinando por ellos. Entonces, es tarea de nosotros y era parte de lo que este pueblo tenía que hacer. Entonces, definitivamente, Dios necesitaba intervenir. ¿Por qué? Porque esta generación no conocía a Dios. Entonces, Dios tiene que establecer los jueces. Entonces, Dios tiene que empezar a levantar hombres para traer libertad, pero también para establecer justicia y para que estos hombres le recordaran al pueblo la ley de Dios y cuáles eran esos principios que ellos debían obedecer. Jueces 2:18 dice, cada vez que el Señor levantaba entre ellos, estos son los jueces, un líder, el Señor estaba con él. Mientras ese líder vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Y de nuevo, quiero que veas en el punto número 2 los 4 pasos repetitivos del pueblo de Israel. Que no solamente en jueces lo vamos a encontrar 6 veces, pero en todos los demás libros, en toda la historia de Israel, esto es un patrón repetitivo. Y de nuevo, Israel no está hablando solo del pueblo. La Biblia está hablando de nuestro corazón. La Biblia está hablando de nuestro carácter, pero también nos está mostrando el carácter santo y justo de Dios. También nos está mostrando lo que Dios... Miren, lamentablemente en la iglesia de hoy pareciera que no se habla tanto de Dios. Se habla de otras cosas, ¿verdad? Y la gente no conoce a Dios. Y por lo tanto no le teme a Dios. Si conociéramos del Dios del que hablamos, muchos temeríamos de verdad. De verdad. O sea, tendríamos temor delante de Él. Pensaríamos 2 veces antes de hacer algunas cosas. Si pensáramos, este Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios que castiga, es un Dios que de nuevo, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y por eso hoy nosotros no experimentamos lo que este pueblo tenía que experimentar, pero necesitamos entender que no estamos exentos de algunas cosas. Ya lo vamos a ver. Este ciclo se repetía una y otra vez, y Dios tenía que una y otra vez levantar jueces como libertadores, para traer de nuevo la paz al pueblo y poder establecer justicia. En Jueces 3:9, por ejemplo, uno de los primeros dice, pero clamaron al Señor y Él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y Otoniel liberó a los israelitas. Entonces, esto era lo que Dios hacía y lo vas a conseguir en el libro de Jueces. Dios levantó a Otoniel, después levantó a Débora, después levantó a Sansón, Gedeón. Dios fue levantando jueces y vamos a ver en determinados tiempos específicos y momentos. Lo primero que le pasaba a Israel siempre era el problema que todos tenemos, el pecado. El primer problema y el primer paso era siempre el pecado. Este pueblo siempre se inclinaba a adorar otros dioses y abandonar al Señor. Y Dios había establecido, lo vimos cuando vimos los 10 mandamientos, un mandamiento muy importante. Yo soy el Señor. Solo ante mí te inclinarás, solo a mí adorarás. No te harás ninguna imagen para adorarla, no te inclinarás ante ella. Dios había establecido que Él fuese lo primero y el único Dios en sus vidas, y ellos una y otra vez hacían lo malo. Por ejemplo, Jueces 3 del 11 al 12 dice, el país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, el que leímos ahorita, este juez que Dios había levantado, hijo de Kenaz. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante el Señor. Y este ciclo lo vamos a encontrar. Si usted busca esta frase en la Biblia, lo va a encontrar un montón de veces. Y una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces, por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Quiero que sepa, porque a veces leemos estas historias y decimos, pero es que Israel
Israel, o sea, se pasa. O sea, ¿cómo puedes? No puede ser que Israel, después de ver la libertad de Dios, vuelva a caer. Sí, sí puede ser, porque así somos nosotros. Porque nosotros vemos también la obra de Dios. De hecho, nosotros conocemos una obra que no conoció este pueblo, que es la obra de Cristo, una obra redentora, una obra santificadora por completo. Y la conocemos, la hemos experimentado, pero seguimos pecando. Pero seguimos haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Seguimos experimentando que nuestra carne se revela. Seguimos olvidando las cosas que Dios hizo en el pasado de nuestras vidas y solo nos enfocamos en lo que estamos viviendo hoy, en cómo me siento. Y este es el problema de esta generación, que esta generación se basa en cómo se siente o cómo se percibe. Sí, pero de eso no se trata. Se trata de lo que la palabra de Dios ha establecido y de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso necesitamos recordar. Y esto era lo que al pueblo de Israel le pasaba, el pecado. El pecado estaba presente, así como ha estado presente en nuestra vida y no había remedio. Existían los sacrificios, existía el tabernáculo, daban ofrenda por el pecado, pero una y otra vez su naturaleza pecaminosa los llevaba a hacer las cosas que a Dios no le agradaba. Entonces pasaban al segundo paso, o lo segundo que le sucedía a este pueblo era la opresión. Dios, que es justo, Dios que había establecido un pacto con ellos inquebrantable. Dios de su pacto dijo, yo no voy a quebrantar mi pacto, pero cada vez que ustedes quebranten su pacto, vendrán maldiciones sobre su vida. Cada vez que ustedes quebranten el pacto, vendrán consecuencias sobre su vida. Y a ellos les pasó. Dios quitaba su mano protectora. Dios quitaba esa gracia que tenían ellos para vencer siempre sus enemigos. Y permitía que las naciones que tenían alrededor oprimieran a este pueblo. Porque Dios lo dijo en el capítulo 2, 21 y 22, dice, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel, a ver si guardan mi camino y andan por él como lo hicieron sus antepasados. Y en el libro de Jueces vamos a encontrar que Dios usó 6 naciones paganas para oprimir a su pueblo en momentos determinados en el que el pueblo se rebelaba. Y cuando hablamos de opresión, que literalmente los esclavizaban, que literalmente los hacían hacer trabajo, que literalmente los despojaban de sus bienes, posiblemente estaríamos hablando y decir, bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Y quiero que lo veamos. Los mesopotámicos oprimieron por 8 años a Israel. Luego se levantaron los moabitas porque Israel, después de ser liberado, volvió a pecar contra el Señor. Y luego los moabitas por 18 años los mantuvieron en opresión. Dios los libera, Dios los liberta nuevamente a través de un juez, ya lo vamos a ver. Luego los cananeos por 20 años los oprimen. Vayan sacando la cuenta. Luego los madianitas se levantan y 7 años oprimen a Israel. Luego los amonitas por 18 años. Y por último los filisteos por 40 años oprimen al pueblo. Y cada vez que Dios, de nuevo, imagínense 20 años vivir en opresión. Dios levanta un hombre, Dios levanta un juez, trae un libertador, viene la libertad. Ya somos libres, 20 años ya libres de opresión, libres del castigo, libres de lo que estamos viviendo. Y luego Israel, cuando ya estaba acomodado, cuando ya estaba todo bien, volvía y hacía lo malo ante el Señor. Volvía y adoraba a otros dioses y Dios permitía que eso. Entonces venía siempre, este es el ciclo de Israel, venía siempre el tercer paso, el arrepentimiento. Es muy curiosa la historia de Israel porque también veo cómo es nuestro corazón. Israel esperaba como mucho tiempo para clamar al Señor por libertad. Era como, ya después 8 años, sí, esto está como insoportable, ¿verdad? Clamemos al Señor. Era como, se arrepentían, y en muchas partes lo vamos a ver, este pueblo oprimido clamaba a Dios, pero sobre todo se volvía o se regresaba a Dios. Entendía, Señor, hemos pecado porque hemos adorado a otros dioses y tú eres el único Dios y queremos adorarte a ti y necesitamos que nos liberes, necesitamos que levantes tu mano para poder salir de la opresión en la que vivimos. Así que Dios levanta jueces. Otoniel
los libera de los mesopotámicos, a Jod los libera de los moabitas, Débora los libera de los cananeos, Gedeón de los madianitas, Jefté de los amonitas y Sansón libera al pueblo de los filisteos. Dios fue levantando de acuerdo a cada momento de opresión, pero de nuevo Israel venía y vivía en el pecado, que es cuando pasa el último paso, lo que Dios hacía. Dios traía libertad, Dios levantaba un libertador, Dios levantaba un juez. Y es importante notar que Dios es el que genera la libertad. Es el que ocasiona la libertad. No es que Gedeón, y vamos a ver un poco la historia de Gedeón, no es que Gedeón dijo, oye, estamos oprimidos, necesitamos, voy a ver qué me invento para liberar al pueblo. No. Siempre fue iniciativa de Dios. Siempre era Dios el que se acercaba a ciertos hombres y Dios escogía a ciertos hombres para levantarlos, respaldarlos, ungirlos para que pudiesen llevar libertad. Los jueces eran seres humanos con debilidades y flaquezas como nosotros. No eran personas que estaban en otro nivel, no eran personas que flotaban, no eran personas que no cometían pecado, no eran personas con debilidades, pero que Dios ungía para hacer esta obra. Por ejemplo, en Jueces 3:10 lo dice, el Espíritu del Señor vino sobre él y así se convirtió en líder de Israel y salió a la guerra. Y el Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. Y esto se repite. Dios levantaba una persona, Dios lo ungía para traer libertad, pero de nuevo, eran libertadores momentáneos, seres humanos imperfectos, que cometían errores, que se equivocaron, y ya lo vamos a ver, en algunas decisiones, porque no eran perfectos, eran usados por Dios en determinado momento, pero no solucionaban nada. Traían libertad, pero el pecado volvía a traer al pueblo de Israel al mismo estado de opresión en el que estaban antes. Es decir, estos libertadores solo los libraban de una situación específica, pero no podían liberarlos de su corazón de pecado. No podían liberarlos de su mentalidad de pecado. Así que los jueces demuestran la debilidad humana. Eran establecidos por Dios, pero eran hombres. Eran hombres comunes y corrientes, así como lo son los pastores y los líderes en las iglesias. Personas que con esta cultura que tenemos del catolicismo romano, ¿verdad? Donde el Papa es su santidad y es visto como un hombre perfecto, ¿verdad? Y podemos creer, cuando llegamos a la iglesia cristiana, que el pastor es lo mismo. Mejor me cambio de iglesia. ¿Sí? Eso pasa. Aquí no pasa eso, pero ha pasado en otros lugares. Y de nuevo, somos seres humanos y siempre vamos a demostrar la debilidad humana. Y cuando usted ve algo, cuando usted ve algo bueno en un líder, algo bueno en un pastor, quiero que sepa que ese es el poder de Dios en la vida de él. No es su habilidad, no es su capacidad, no es que hace, no es que no hace. No, es que el poder de Dios se manifiesta a través de su vida. Y eso es lo bueno que usted ve en esa persona. Eso usted dice, eso que tiene, no es único, eso es Dios a través de él, así como Dios quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Por ejemplo, estaba Gedeón, uno de los jueces que levantó el Señor, ¿verdad? Era de la tribu más débil y él, por palabras de él mismo, era de la familia más débil. Y él, en un momento, está escondido. Cuenta la historia, está escondido, ¿verdad? Porque estaban siendo, de nuevo, estaban siendo oprimidos por el Señor. Gedeón, los madianitas en ese momento estaban sobre Israel, estaban oprimiéndolo y él estaba escondido tratando de sacar un poco de alimento, o sea, estaban pasando por necesidades difíciles y llega el Señor en Jueces 6:12 y dice, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. De nuevo, eso fue un momento en el que estaba escondido. Estaba escondido tratando de conseguir alimento y que nadie lo descubriera porque tenía miedo de
de lo que estaba pasando afuera, pero llega Dios y lo llama de esta manera: guerrero valiente, el Señor está contigo. Y siempre que leo este versículo, siempre llego a la misma conclusión. Dios no me llama por lo que estoy haciendo o mi estado actual, sino por lo que Él ve en mí. Dios no me llama con el nombre de mi pecado, sino por el nombre de mi propósito. Y son dos cosas diferentes. Yo puedo sentirme débil, yo puedo sentirme insuficiente, puedo sentirme inútil, o puedo sentirme la peor persona del mundo, y de repente llega el Señor y dice: no, tú eres mi hijo y quiero manifestar mi gloria a través de tu vida. Porque yo me imagino a Gedeón, esto es solo imaginación, la Biblia no dice nada de eso, pero yo me imagino a Gedeón: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Me hablas a mí? Así como... Y léanlo, está en Jueces 6. Él mismo dice: Señor, no soy tan valiente. No sé si te has dado cuenta, pero estoy escondido. Y cuando Dios le dice: no, yo voy a usar tu vida, te voy a levantar. Mi tribu es la más débil, mi familia es la más débil. ¿Cómo voy a hacer? Y Dios obra a través de Gedeón. En un momento, Gedeón está con un ejército de 32,000 personas. 32,000 soldados. Y Gedeón, como no es tonto, decía: con 32,000, vamos, 32,000 es un gentío. Y Dios le reduce el ejército a 300. Era como: Señor, ok, sí, pero ¿no es más fácil con 32,000? Sí, pero es que las matemáticas de Dios no funcionan como las matemáticas nuestras. Definitivamente. Para Dios era más efectivo 300 hombres comprometidos que 32,000 haciendo bulto. Y Dios hizo más con esos 300. Así que si ustedes creen que la que creó la película 300 se lo inventó, no. Ya Dios lo había hecho con Gedeón. Con 300 hombres hizo que conquistaron a los madianitas, hicieron que los madianitas salieran y dejaran de oprimir a Israel. Y quiero que sepas, Dios, al igual que hizo con Gedeón, no nos llama por nuestro pecado. No nos dice: mira, ven acá, mentiroso. Ven acá. No. No le dijo, tampoco le hizo como un coach a Gedeón, ¿verdad? Pero ¿qué haces escondido? Mira la valentía que hay dentro de ti. Saca la valentía que hay dentro de ti. Dios habla: guerrero valiente, el Señor está contigo. Levántate y vamos a hacer lo que tienes que hacer. Es como... No le dijo: mira, cobarde, ¿qué haces ahí? No. ¿Qué es lo que a veces recibimos de algunos entornos? Pero Dios no nos llama por nuestro pecado. Si aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador, Él te llama hijo. No te dice: mira, mentiroso, mira, estafador, en lo que sea. No, obviamente esas son cosas que Dios quiere restaurar y sanar en nuestra vida, pero no nos llama así. Dice: hijo. Y es algo que los padres tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando mi hijo hace algo incorrecto, yo no lo llamo por el nombre de lo que hace. Mira, desobediente. No, él no es desobediente. Me desobedeció, pero es mi hijo. Y así nos llama el Señor. Mentiste, eres un mentiroso. No es un mentiroso. Mintió, pero no lo llamo por lo que está haciendo, lo llamo por lo que es. Y es mi hijo. Entonces, es la manera en la que Dios nos llama. Dios no nos llama por la forma en la que estamos actuando o por el estado actual en el que estamos. Dios nos llama por medio de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nos llama santo, nos llama justo, nos llama con esos títulos que uno los escucha como, pero Dios dice: no, eres santo. Yo soy santo y te he santificado por medio de mi espíritu y eres santo también para mí. Entonces, el problema en nuestra vida no es lo que creemos o lo que no creemos acerca de nosotros, es a quién estamos escuchando. Si estamos escuchando lo que la gente opina, lo que nosotros mismos opinamos o lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios habla acerca de nuestro propósito. Por último, solo lo voy a mencionar, está un juez, Sansón, que también muestra cómo la debilidad humana está presente Sansón es el único juez
que tenía un voto nazareo, que desde el vientre de su madre había sido ungido y apartado para Dios. Y el nazareo tenía que hacer un voto, los padres por sus hijos, y luego sus hijos tenían que asumirlo. Y el voto con Sansón era, no va nunca a tocar cosa muerta, no va a tomar nada de alcohol y no va a hacer pasar navaja por su cabeza. Eso era lo que tenía que hacer. Y Dios lo ungió. Esto no es, de nuevo, Sansón fue único entre los jueces, porque tenía esta fuerza sobrenatural. Gedeón no tenía esa fuerza sobrenatural. Otoniel no tenía, Débora tampoco. Dios los usó, pero no les dio nada de manera sobrenatural. Solo hizo milagros a través de las obras. Pero Sansón sí tenía algo sobrenatural dentro de él. Él tenía una fuerza. Por ejemplo, Jueces 14 dice, y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Este Sansón, de nuevo, peleando con un león. Yo no sé si usted ha peleado con un gato, pero ya pelear con un gato es difícil. Si el gato se le engancha uno, hay uno. Imagínense pelear con un león. Usted, si ha visto un león en el zoológico, es otro tema. Y dice la Biblia, y lo despedazó como se despedaza un cabrito. Aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y vamos a ver esto. Era impresionante lo que hacía. Jueces 15 del 14 al 15. Al llegar al Lehi, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. De nuevo. Y las sogas que estaban sobre sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Ya, matar a uno con una cosa de esa ya es difícil. 1000. Esto era lo que Dios empezaba a obrar. Pero él no fue fiel al pacto. No fue fiel a lo que Dios le había pedido 3 cosas específicas, y las 3 cosas las violó. Tocó cosa muerta, bebió vino y por último dejó que pasaran la navaja por su cabeza. En 3 oportunidades quebrantó el pacto de Dios, y Dios también lo entregó en manos de sus enemigos. Al final Dios lo libera, le permite hacer una última obra en ese lugar donde estaban, tumbar las columnas y hacer que los filisteos que estaban ahí murieran. Murió él también, y la Biblia dice que en esa última obra mató a más filisteos que en toda su vida. Y dice la Biblia que él le pidió al Señor, Señor, dame fuerza una última vez. Le habían sacado los ojos, lo tenían como un premio de lo que Dios había hecho. ¿Por qué? Porque tenía una debilidad con las mujeres. Y Dalila fue su talón de Aquiles en ese momento, y le dijo, ¿verdad? Y cómo se dejó envolver y cómo se dejó manipular. Sí, porque Dalila, dime el secreto de tu fuerza, dime el secreto de tu poder. Y él le decía cualquier cosa, y entonces ella, viste, tú no me amas, tú solo me mientes. Me haces no estoy inventando, léanlo, esta es la verdad, eso es lo que Dalila decía. Sí, tú no me comprendes, tú no me entiendes, si tú no me amas de verdad, si me amaras me dirías. Era como, y al final él cedió ante esto. Dijo, bueno, te voy a decir, pero no sabía que los filisteos habían planeado todo, habían contratado a esta mujer, y Sansón es conducido a su muerte por su orgullo y por su inmadurez. ¿Sí? Entonces, de nuevo, eran hombres usados por Dios. Y traigo la historia de Sansón porque fue el único juez que tenía esta particularidad. Pero, sin embargo, no era Cristo. No era el libertador perfecto. No era, aunque tenía poder sobrenatural, fuerza sobrenatural, no pudo liberar al pueblo y no pudo ser perfecto delante de Dios. Así que, al igual que el pueblo de Israel, tú y yo pecamos. Aunque recibimos a Jesús, aunque no hemos sido liberados físicamente de la esclavitud, sino que hemos sido liberados
de la esclavitud de nuestra alma, de nuestro espíritu. Literalmente nuestro destino era el infierno y en el momento en que creímos fuimos trasladados al reino de su luz. O sea, todo lo que vivimos, todo lo que hemos oído es una verdad, pero seguimos pecando. Y si alguno dice, bueno, yo no tanto, no sé si aquí hay de eso, ¿verdad? Pero quiero que sepas, la Biblia dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, pastor, eso era antes, yo ya no peco. No, a lo mejor no cometen los mismos pecados de antes, pero tú y yo seguimos pecando. Tú y yo seguimos, a pesar de todo lo que hemos visto de Dios, a pesar de todo lo que hemos aprendido de Dios, seguimos haciendo lo malo ante Dios. Seguimos tomando decisiones, seguimos buscando otras cosas. Y hoy no somos oprimidos quizás por una nación, no somos oprimidos por algunas otras personas, pero sí vivimos opresiones en nuestra alma, en nuestra mente. Sí, el mundo de las tinieblas no quiere oprimirnos, quiere que vivamos bajo opresión. Y cuando estamos viviendo de determinada manera que a Dios no le agrada, eso empieza a tener efecto en nuestra vida. Romanos 8, del 5 al 8 dice, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte. Piensa un momento en esta frase. La mente gobernada por la carne, es decir, por el pecado, por lo que a Dios no le agrada, ¿qué tiene esa mente? Muerte. Y es cuando empiezan los pensamientos que nos enferman a nivel emocional. Es cuando empiezan los pensamientos que destruyen nuestras relaciones. Es cuando vienen los pensamientos que nos llevan a hacer cosas que nos destruyen a nosotros mismos. Eso es lo que produce el pecado. Ahora la opresión no es física, nadie me lleva preso, pero sí empiezo a ser oprimido, producto de las decisiones que he tomado. Porque siempre tenemos la opción. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. No se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y este es el estado actual de todo creyente y no creyente. La diferencia es que los creyentes tenemos algo que a veces no valoramos. Y es la gracia del regalo de la cruz. Porque nos podemos arrepentir. De hecho, para creer en el Evangelio necesitamos arrepentimiento y fe. Necesitamos creer que eso es cierto. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Verdad? Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda nuestra maldad. Algo que no podía vivir el pueblo que estaba en Jueces. Dios los perdonaba, pero no podía, en ese momento no podía limpiarlos de su maldad. ¿Me estoy explicando? La sangre de los cabritos solo cubría el pecado pasado, pero no tenía poder para limpiar la maldad del interior, ni tenía poder para limpiar los pecados futuros, que la sangre de Cristo sí tiene. Ahora, seguimos cometiendo errores, claro que sí. Pero tenemos la gracia de que hubo un sacrificio perfecto para siempre. Podemos acercarnos con libertad y decir, Señor, me he equivocado en esto. He desobedecido tu palabra porque tu palabra dice que no haga esto y lo he hecho. Por favor, perdóname. Y Dios, que es fiel y justo, como en Cristo se pagaron todas nuestras deudas, nos limpia, borra nuestras rebeliones, pero sobre todo transforma nuestro interior. Empezamos a ser convencidos por el Espíritu Santo, no solamente a sentir remordimiento, sino a ser convencidos de que no tenemos que seguir haciéndolo. Y ya deja de ser nuestra fuerza y empieza a ser la gracia del poder de Dios en nosotros. Porque en Cristo somos liberados. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esto era lo que el pueblo de Jueces no podía hacer.
Dios los liberaba y luego se volvían a someter al yugo de la esclavitud. Y Dios los volvía a liberar y luego se volvían a someter al yugo de la esclavitud. Y aquí el Señor está diciendo, yo los liberé del pecado, no se vuelvan a someter al yugo de la esclavitud. Y no estoy hablando de que no cometamos errores, estamos en eso. Pero me gusta decir esto, nosotros seguimos pecando, pero deberíamos ir pecando cada vez menos. Nosotros seguimos siendo gente imperfecta y hay momentos que se nos va la olla a todos. Pero deberíamos, en ese proceso que el Señor está haciendo, deberíamos cada vez ir pecando menos. No es normal, no es coherente que tengas 4, 5, 10 años en el Evangelio y sigas igual de malhumorado que cuando conociste al Señor. No es normal. Hay algo que no está funcionando bien. No puedes seguir siendo igual de mentiroso. No puedes seguir siendo igual de ladrón. No puedes seguir igual. Los que se encuentran con el Señor no siguen igual. Entonces, de nuevo, sigo cometiendo errores. Tengo victorias en algunas áreas. Fallo en otras, pero ya sé. Y voy de gloria en gloria, dice la Biblia. Y de victoria en victoria. Es decir, voy teniendo victoria sobre las cosas que me debilitan, sobre las cosas que he estado. Y ese es el proceso en el que yo tengo que estar. Pero si tengo 2 años, 3 años igual, y no he mejorado ni un poquito en algo, hay algo que no está funcionando. Muy probablemente no me he arrepentido de verdad. Muy probablemente no he sido genuino con el Señor, decirle, Señor, yo de verdad no quiero más esto porque esto te ofende y no quiero seguir haciéndolo. Y el poder de Cristo, ese poder manifestado en la cruz, quiero verlo en esta área de mi vida. Necesitamos darle libertad al Espíritu para que pueda obrar en nosotros. Así que esta historia, una vez más, habla de nosotros. Pero sobre todo, habla de la necesidad que tuvo ese pueblo y la necesidad que tenemos hoy, la necesidad que tiene la gente afuera de este lugar, de un libertador perfecto. De un libertador no solo que los libera de sus situaciones actuales, sino que empieza a liberarlos del poder del pecado. Empieza a liberarlos de la mentalidad equivocada. Los empieza a liberar de las estructuras de creencia que los llevan una y otra vez a la esclavitud. Y empieza a traer una libertad diferente. Todos necesitamos eso y eso ya lo tenemos. Ya el libertador perfecto vino. ¿Sí? Mucho mejor que Otoniel, que Gedeón, que Sansón. Perfecto. El sacrificio perfecto vino y trajo libertad. Y por eso Gálatas dice, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Suena redundante, pero no lo es. Porque Cristo te ha liberado y muchas veces nosotros decidimos seguir esclavos. Decidimos seguir amarrados a ciertas creencias. Decidimos seguir amarrados. Y hay algo que he visto mucho y es que a la gente le cuesta creer algunas cosas porque va en contra de lo que le dijo su mamá, su abuelito, ¿sí? Porque son estructuras de creencia. Entonces, pero no puede ser así, no. Si es así, es lo que la Biblia dice, pero se resisten porque tenemos todos una estructura. Pero Cristo tiene el poder de transformarnos desde allí para que podamos ver diferente, para que podamos pensar diferente y para que podamos vivir diferente. Así que quiero invitarte a que donde estás, inclines tu rostro. Hoy te damos gracias porque hoy podemos tener esperanza. El pueblo de Israel solo podía repetir una y otra vez los mismos ciclos y no había esperanza para ellos porque no podían someterse a la ley, porque no podían cumplir la ley, porque aún los reyes, los libertadores que se levantaban eran imperfectos y una y otra vez y no podían salir de eso hasta que Cristo vino. Hoy te decimos, Padre, gracias por Jesucristo. Gracias porque hoy podemos tener esperanza en Cristo. Gracias porque en mis debilidades yo puedo decir, Señor, tú me haces fuerte, tú me ayudas. Porque tú pagaste un alto precio por mi libertad.
Venciste al enemigo, venciste la muerte, venciste el pecado. Y queremos vivir en la libertad que tú compraste para nosotros. Así que hoy te damos gracias por esta palabra. Gracias por mostrarnos cómo es realmente nuestro corazón, pero también por mostrarnos tu corazón y tu carácter. Cómo tú no te resistes al corazón contrito y humillado. Cómo tú no desprecias a los que se humillan y buscan tu presencia. Y cómo una y otra vez estás dispuesto a obrar para traer libertad, Señor. Hoy yo te pido una obra nueva en nuestro corazón y en nuestra mente. Que podamos ser convencidos por el Espíritu Santo de justicia, de pecado, de juicio. Y que podamos vivir en la libertad que tú nos has comprado, Señor. Hoy te doy gracias, Jesús, por levantarte, ofrecer tu vida para traer libertad a nuestra vida. Hoy te damos gracias por la obra gloriosa de la cruz, más gloriosa que cualquier obra del Antiguo Testamento. Gracias por la obra gloriosa de la cruz. Gloriosa cruz, gracias. Gracias, Señor. Trae esta convicción a nuestro corazón y permítenos salir del ciclo de pecado, opresión, arrepentimiento, libertad, y podamos entender que la libertad ya la compraste y podemos acceder a ella si nos acercamos con humildad y con corazones agradecidos a ti, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.